A que se ponga en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, el verso 6 en adelante. Libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 6 en adelante. Deuteronomio es el libro número 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Deuteronomio capítulo 6. El verso 6 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando todo lo tengamos, usted me hace una señal, ya sea diciéndome amén, gloria a Dios, aleluya, ya lo tengo, pero hágame una señal para yo saber que usted ya tiene esta porción de la palabra de Dios. Y por alguna razón también tenemos estas pantallas, hermanos, que son de grande ayuda. Gloria sea al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, el verso 6, una vez más, cuando todo lo tengamos, me dice amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Señor, estamos delante de ti clamando en esta hora, dándote la honra y la gloria. Señor, acompáñanos a la reflexión de tu palabra bendita en el nombre precioso de Jesús. Puede sentarse diciendo conmigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse. No voy a tratar de sintetizar, de ser bastante corto. Voy a tratar de no extenderme realmente, porque queremos también compartir este tiempo de probar unos alimentos, algo sencillo, pero también que va a ser bastante sustancioso. Y lo más importante, que juntos como iglesia podamos estar unánimes también en este aspecto. Traigo un título o tema para compartir con nosotros, hermanos. El título es el siguiente: un buen padre o un buen papá. Ese es el título para compartir con nosotros, con ustedes, mejor dicho, en esta mañana. Un buen padre. Gloria sea al nombre de Jesús. En este mundo, hermano, hay tantos hombres que Dios les ha concedido el privilegio de ser padres. Y cuando digo privilegio, realmente lo es, porque hay también en este mundo miles y miles de hombres que anhelan ser papá o convertirse en papá, pero por alguna razón no lo son hoy en día. Podríamos decir, entre las razones, tal vez infertilidad, alguna condición médica de gravedad o alguna consecuencia tal vez de algún accidente. Entonces es un privilegio, amado hermano, para los que son papá. Es verdaderamente un privilegio. Sé que vivimos en una época en donde la mayoría de personas pues creen que ser un buen padre o ser papá es solamente engendrar y traer niños a este mundo, pero realmente ser un buen padre, hermano, y note, buen padre no es fácil. Es una tarea muy difícil que nos va a costar no solamente trabajo, no solamente tiempo, no solamente dinero, sino esfuerzo y mucho más cuando queremos o tratamos de ser buen padre. Sin embargo, vemos que Dios ha permitido que muchos hombres hoy en día y a través del paso del tiempo tengan la oportunidad, el privilegio de engendrar un nuevo ser en esta tierra. Desde los comienzos o desde el principio de la palabra de Dios, vemos como nuestro Dios ha dejado el mandamiento de multiplicarnos. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, el verso 26. Génesis capítulo 1, el verso 28, perdón. Génesis capítulo 1, el verso 28. Ya desde los comienzos de la palabra de Dios vemos como Dios comenzó tratando con Adán, y posteriormente es Adán juntamente a su esposa que les encomienda la tarea de multiplicarse. Génesis capítulo 1, el verso 28. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad
multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios siempre ha puesto o ha delegado, más bien dicho, una grande responsabilidad en el hombre, que viene a simbolizar la cabeza dentro del hogar, y Cristo está por encima de toda la familia. Es Dios quien delega esa autoridad sobre el hombre para que pueda velar por su casa y por supuesto por cada uno de sus hijos. Cuando miramos esta porción con la cual acabamos de comenzar hace un momento, nos damos cuenta que es una tarea que el Señor está encomendando para los hombres. Los hombres digan amén. Amén. Los hombres es a quienes el Señor les ha delegado esta tarea de ser, no solamente de ser un buen padre, sino de sacar adelante la casa, de sacar adelante la familia y por supuesto los hijos. Déjame decirte que en estos tiempos en los cuales vivimos, ser un buen padre no es fácil, porque hay tantas cosas externas, es decir, de afuera, que están tratando de llevarnos la contraria, de oponerse a todo lo que un buen hombre tiene el deseo de inculcarle a sus hijos. Ahora, dentro de unos próximos minutos, te voy a estar dando como una vista panorámica de cuál es el pensamiento o cómo es el trabajo dentro de lo que es el pueblo de Israel para llevar a cabo la crianza de un hijo. Te lo voy a presentar para que nosotros podamos tener una mayor perspectiva de lo que significa ser un buen padre. Y te voy a estar hablando algunas cosas que algunas son bíblicas, otras son retomadas como una tradición meramente dentro del pueblo de Israel, pero que son de grande y vital importancia para la crianza de los hijos. Así que voy a hablarte por algunos minutos acerca de cómo llevan a cabo la crianza dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel. Bueno, para que nos vayamos adentrando y usted me pueda comprender, porque hay una grande diferencia entre la manera como el pueblo judío cría a sus hijos y cómo nosotros de este lado del mundo criamos a nuestros hijos. Ahora, no es mi intención señalar, juzgar ni nada de eso, sino te voy a presentar esta forma de crianza para que tú la puedas ver y te des cuenta que es palabra de Dios, y si te sirve de grande manera a ti, pues gloria sea al nombre de Jesús, y si no, pues también gloria sea al nombre de Jesús. Ahora, cuando hablamos de que un niño venía a la casa, un nacimiento de un niño venía a la casa, pues era circuncidado al 8º día. Eso es algo que Dios estableció desde la época de Abraham. Era circuncidado al 8º día, y no me voy a adentrar mucho en los detalles para que podamos salir en esta mañana, porque estoy tratando de reducir el tiempo. Después que ese niño era circuncidado, pues la mayor responsabilidad recaía sobre la madre, que era la que de alguna manera comenzaba a criar a ese pequeño. No significa que el padre no lo hacía, claro que sí, pero es precisamente hasta que ese pequeño comienza a dar sus primeras palabras o a pronunciar sus primeras palabras que venía la intervención directa del padre, en donde comenzaba el padre y por supuesto la madre secundando y apoyando a enseñarle el gran, que es muy conocido en Israel como el Shema Israel. Y usted preguntará, ¿qué es el Shema Israel? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Note, estoy mencionando que un niño es circuncidado al 8º día, luego empiezan a darle su comidita y todo eso, pero cuando ese pequeño comienza a pronunciar sus primeras palabras, la tarea del padre juntamente con su madre es comenzarle a enseñar el Shema Israel. Y el Shema Israel está acá en Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Amén. Dice la escritura: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Lo voy a repetir, esto es el Shema. Por supuesto, en Israel lo mencionan en hebreo, ese es el idioma de ellos. Nosotros lo estamos mencionando en español. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, a partir de que ese pequeño comienza a decir las primeras palabras, a tararear, usted sabe, aquí comúnmente el niño empieza tal vez amar, apá, o tal vez alguna palabra que escucha mucho dentro de la casa. Entonces es allí cuando el padre tenía la responsabilidad de comenzarle a enseñar el Shema Israel. Y el Shema de Israel consiste en que ese niño comience a conocer que su Dios es uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no una imagen, no una estatua, no un escapulario, no nada de eso. Lo que ese niño tiene que comenzar a comprender y a repetirlo de la manera. El padre va a comenzar a hacer énfasis en eso porque él es la cabeza del hogar y él va a estar empujando para que ese pequeño comience a conocer al Dios de Israel, que por supuesto es nuestro Dios en este día. Gloria sea el nombre de Jesús. Es decir, según las tradiciones judías y según la Torá es la ley mosaica, que son los primeros 5 libros que encontramos en la palabra de Dios. Era una obligación que el padre dedicara todo el tiempo del mundo para que ese pequeño aprendiera que Israel tenía un único Dios. Es allí, desde ese momento, donde el padre estaba tratando de hacer su mayor esfuerzo para que ese niño aprendiera no solamente el Shema Israel, sino también le enseñaba muchos pasajes bíblicos claves para el aprendizaje del niño. Es a partir de ese momento cuando realmente comenzaba la educación de ese pequeño o de esa pequeña. Es allí donde comenzaba el trabajo de ser un buen padre. ¿Se da cuenta? Es bastante distinto a lo que nosotros hacemos de esta parte del mundo. Pero déjame decirte, amado hermano, también la misma tradición judía, y retomando la Torá o la ley mosaica, también decía que si un padre, por alguna razón, un hombre que había engendrado a su hijo, por alguna razón él no tenía el tiempo para enseñarle estas cosas a ese pequeño, él tenía que delegarle esa tarea a un maestro o a una escuela, pero de tal manera que no podía transcurrir el tiempo sin que ese pequeño, en sus primeras palabras, y ya no se diga cuando hablara bien, ese pequeño tenía que conocer quién era su Dios. Oh, déjame decirte, hermano, que eso es maravilloso. Yo siento que el Señor nos está enseñando en esta mañana, porque necesitamos aprender muchísimas cosas para nuestra vida. También hay un dicho en Israel que es bastante enseñado, en el cual el padre se le enseña que él debe dedicar todos los días por lo menos media hora con ese pequeño, enseñándole la palabra de Dios. Eso es en Israel, en Jerusalén. Estoy hablando de los tiempos bíblicos, de lo que el Señor ha venido enseñando a través del Antiguo Testamento, y son cosas que se mantienen hasta este tiempo. Es decir, el padre tiene la obligación, si lo podíamos ver así, la responsabilidad, la tarea de que cada día va a utilizar al menos media hora para que ese pequeño pueda conocer y tener un encuentro con nuestro Señor, con nuestro Dios, con el Todopoderoso, con aquel que nos ha salvado. Gloria sea al nombre de Jesús. En ese padre no existía el hecho de decir: no puedo, llego cansado del trabajo, estoy muy agotado. Entonces, si él no podía, tenía que llamar a un maestro.
Y ese maestro va a tener que enseñarle a ese niño. No es que mañana lo hacemos mejor porque hoy estoy muy cansado. No, tenía ese día respectivo. Si es lunes, va a tener que ese pequeño escuchar la palabra de Dios. Tradicionalmente, hermano, él continuaba en los primeros añitos de vida. Cuando ese pequeño llegaba a los 3 años, ahora ese pequeño comenzaba a recitar las bendiciones de las distintas comidas y plegarias básicas dentro del pueblo de Israel. Y era en ese momento cuando ese pequeño tiene 3 años, cuando ese pequeño comienza a usar la kippah, que no sé si usted ha visto, es algo que se ponen en la cabeza los pequeños, y también usan un manto en forma de chal, si lo queremos ver así, que es usado, se llama en hebreo talit. Y también dentro de este mismo manto o chal estaban lo que son las franjas, que son como unas pequeñas cuerdas que son conocidas en hebreo como tzitzit. Mi hermana, yo tengo unas fotos ahí, por favor póngalas para que las podamos ver. Gloria sea el nombre de Jesús. Este es el talit. Te lo estoy señalando. Ese es el talit, que es como un manto que se pone para orar y para hacer muchas cosas religiosas. Y estas cuerdas o cordoncillos que podemos ver es lo que se conoce como tzitzit, que son palabras hebreas. Perdone si no lo estoy pronunciando tan bien. Pero a partir de los 3 años, un pequeño tiene la obligación de usar ese manto y empezar a desempeñar muchas labores ya, porque a los 3 años ese pequeño conoce ya quién es su Dios, sabe quién es su Dios, sabe quién es el Salvador, sabe quién es el Todopoderoso. Amén. Ahora, ese talit que estamos viendo era un accesorio, como dije hace un momento, que viene siendo en forma de chal y es utilizado para todos los servicios religiosos. Imagínate, hermano, un niño de 3 años ya actuando ya como un adulto, pero esa es parte de la enseñanza, es parte del trabajo de ser un buen padre. Números capítulo 15, el verso 37. Gloria sea al nombre de Jesús. Números, libro de Números, capítulo 15, el verso 37. Yo sé que hay una gran enseñanza en el talit, en el tzitzit y todo eso, y en un tiempo futuro, Dios mediante, vamos a aprender un poco más de esas cosas. Pero estamos hablando que a los 3 años ya un niño podía comenzar a utilizar eso. Es más, el padre sabía y estaba seguro de que ese pequeño podía comenzar a hacer plegarias, a hacer cosas. En el caso de las niñas, ya las niñas podían comenzar a prender las velas dentro del templo en el día del Shabbat, y así sucesivamente las tareas se van designando para aquellos que estaban pequeños. Números capítulo 15, el verso 37. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Hace un par de meses atrás estuvimos enseñando acerca de este cordón azul. Verso 39: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Verso 40: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios. Póngame la figura una vez más, hermana. Gloria, la que sigue, gloria sea el nombre de Jesús. Ahora note que este chal, estamos hablando de estos cordoncillos, y como digo, no voy a entrar en detalle de eso, pero hay una gran enseñanza dentro de estos cordoncillos. Dentro de esos cordoncillos estaba lo que es este cordón azul que acabamos de leer en Números capítulo 15, verso 37 al 41, y allí de alguna manera viene a tener mucho simbolismo, de tal manera que ese pequeño, a sus 3 pequeños años, él sabía y tenía
tenía que conocer cada uno de los significados de cada uno de estos cordoncillos, porque no era que solamente se los ponía al talit como un adorno o a ese chal, sino que cada uno tiene un significado. Pero el trasfondo o reduciendo todo esto es que Dios lo estableció para que su pueblo se acordara de que Él los había sacado de la nación de Egipto, de que Él era su libertador. Y note lo que dice Números 15, 37 al 41. Dice que para que cuando el pueblo de Israel vea este talit, vea estos cordoncillos, aprendan a temer a Dios, se acuerden que son un pueblo santo, se acuerden que son una nación que ha sido lavada, que una nación que ha sido rescatada, y no se desvíen por malos caminos, sino que se mantengan convencidos creyendo en nuestro Dios. Ahora alguien dirá, bueno, todo eso está muy bonito, pero un adulto lo entendería muy bien. Pero no estamos hablando de un adulto, estamos hablando de un niño de 3 años. A los 3 años ese niño ya tenía que conocer toda la historia de Israel, o por lo menos tener una idea, una base de cómo Dios lo sacó con mano poderosa y qué significan cada una de estas cosas, qué significa la kipá o lo que se pone en su cabeza. Las niñas igual tienen que conocer, los niños tienen que saber qué significa todas estas cosas. Y no solamente eso, sino que tienen que saber que ellos son un pueblo santo y tienen que mantenerse santos para nuestro Dios. Sé que para muchos padres hoy en día el significado de ser un buen padre tal vez vendría a ser darle un hogar, una casa, darle comida, vestuario, cariño, amor, salud, etcétera, y que para ellos esto es sinónimo de buen padre. Y hasta cierto punto eso es bueno, mi hermano, especialmente cuando alguien no conoce del evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando alguien ya conoce del evangelio del Señor Jesucristo, le va a dar todo esto, pero también comenzará a sacar tiempo para enseñarle la bendita y poderosa palabra de Dios a los hijos. Si hay un hombre que no está dedicando tiempo para su hijo enseñándole la palabra de Dios, entonces la palabra buen padre no sería aplicado para él, porque está proveyendo todo lo material en esta tierra, lo cual es muy bueno, y felicito a todo hombre que hace eso. Provee todo lo material, casa, médico, ropa, etcétera, etcétera, pero está pasando por alto lo más importante, y es la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 22, el verso 6. Ya casi estoy terminando, hermanos. He tratado de reducir mucho para que podamos tener tiempo para la comida también. Gloria sea al nombre de Jesús. Proverbios capítulo 22, el verso 6. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Proverbios capítulo 22, el verso 6. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Proverbios capítulo 22, el verso 6. Te estoy trayendo un poco de lo que hacen en Israel, lo que hacen los judíos. Hay muchísimas cosas más, pero no las vamos a mencionar. Solamente estoy trayendo algunas cosas para que podamos tener una idea de cómo nosotros podemos también hacer. Como dije hace un momento atrás, si a usted le parece una buena idea, los que van a ser futuros padres, si quieren tomar esa idea y es retomado de la palabra de Dios, gloria a Dios. Los que ya somos padres o tenemos todavía hijos pequeños, pues podemos retomar un poco de esto y aplicarlo a nuestro hogar. Proverbios capítulo 22, el verso 6. Si usted lo tiene una vez más, me dice aleluya. Dice el Señor en su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pregunta: ¿para quién es esta palabra? Para el padre, para el papá, porque el papá es el responsable. El papá es a quien el Señor le ha delegado la tarea, la responsabilidad, y voy a usar una palabra que no nos gusta mucho a los hombres escucharla: obligación.
No nos gusta casi esa palabra escucharla, pero es a nosotros, a los padres, a quienes el Señor les delega la tarea de enseñar a los niños en el temor. Yo sé que muchas veces hemos leído este versículo de Proverbios y aún yo lo había leído tantas veces, pero nunca me había interesado en investigar un poco más allá cómo es la forma de crianza dentro del pueblo judío, y esta mañana lo estamos descubriendo. Tal vez no todo, pero sí algunas cosas, y es bueno aprender. Entonces, cuando miramos Deuteronomio 6, capítulo 6, del verso 6 en adelante, el Señor les está delegando esa tarea y responsabilidad al Padre, que es Él el que va a tratar de esforzarse, va a tratar de utilizar todos los recursos habidos y por haber para que ese pequeño, no solamente para que la esposa, sino también para que los niños puedan ser instruidos en el camino de Dios. Un buen padre, ser un buen padre significa siempre tener en mente la responsabilidad de criar en el temor de Dios a los pequeños. Volviendo a lo que estábamos mencionando, a lo que es la forma de cómo crían los hijos los judíos. Cuando ese pequeño llegaba a los 12 años, según la tradición judía, ese pequeño ya es considerado un adulto joven. Oiga, a los 12 años. Para el pueblo de Israel, ese niño es considerado ya un adulto joven, donde ya está listo para comenzar a hacer muchísimas de las tareas junto a su padre, junto a sus hermanos, hacer cosas dentro del templo, etcétera, etcétera. Y es allí donde ya ese pequeño es considerado que tiene una gran madurez, porque ya fácilmente nadie lo va a cambiar de su manera de pensar. Ya nadie a los 12 años lo va a cambiar de su manera de creer, porque ahora él conoce, él domina, él sabe quién es su Dios, él sabe quién es su Padre Celestial, él sabe quién es aquel que lo ha rescatado, él sabe absolutamente muchas cosas que son importantes para los pequeños. Póngase en pie en esta mañana, mi hermano. Un buen padre, hermanos, por eso dije al comienzo, no es fácil, especialmente cuando ya venimos a los pies del Señor Jesucristo. Antes que no habíamos venido a los pies del Señor Jesucristo, pues usted sabe lo básico: comida, alimentación, casa, vestuario y todo eso, que el niño tenga bien, que esté lo mejor posible, y está bien todo eso, no digo que está malo. Pero ahora que venimos a los pies del Señor Jesucristo, muchas veces creemos que ser un buen padre es continuar haciendo lo mismo. Y sí, vuelvo y repito, eso está muy bueno. Pero ahora que ya conocemos la palabra de Dios, es importante que comencemos a incluirla no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de nuestras esposas y por supuesto en la vida de los pequeños. ¿Se imagina un niño de 3 años ya recitando la palabra de Dios como un adulto? ¿Se recuerda la historia del Señor Jesucristo? Cuando estaba a muy temprana edad, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba en el templo enseñando la palabra de Dios. Le preguntaba a los maestros, a los doctores de la ley, les preguntaba, y ellos también le preguntaban a él. ¿Por qué? No es casualidad que el Señor nos haya dejado ese texto para que nosotros los padres podamos verlo en este momento y darnos cuenta que a los 12 años ya ese niño era bastante conocedor de la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo, mi hermano? Que si nosotros comenzamos a invertir tiempo en la palabra de Dios para nuestros hijos, entonces ellos van a crecer con el temor a Dios. ¡Aleluya! Y no se van a apartar del temor a Dios.
No importa que estén en una escuela privada o en una escuela pública, no importa la clase de amigos que tengan, que sean amigos de acá, de América, que sean amigos de Europa, o con el tipo de pensamiento, o con el tipo de tradición, o con el tipo de religión que tengan estos amigos, ese niño se va a mantener sirviendo y adorando al único Dios verdadero, porque hay un Padre que ha tomado la responsabilidad. Hay un buen Padre que ha dicho: heme aquí, Señor, presente delante de ti. Yo voy a tomar la tarea, yo voy a tomar la responsabilidad de comenzar a criar a mi hijo, a mi hija en el temor de Dios. Todos los días, dice la tradición judía, media hora dedican a los niños. Igual que nosotros. Todos los días dedicamos media hora, pero para otras cosas. No para instruir en el temor a Dios. ¿Sabe, hermano? Yo estoy aprendiendo. Ya no tengo niños pequeños, la mía se me creció y es una adulta, ella toma sus propias decisiones, pero hay otros que tienen niños pequeños todavía. Y es importante que retomemos esta palabra, que aprendamos y nos demos cuenta que hay un mundo allá afuera con tantos pensamientos, tantos criterios, y si nosotros no le damos la base, las herramientas a nuestros hijos, alguien de afuera se las va a dar, pero le va a dar cosas malas, no le va a dar cosas buenas. Alguien de afuera, en vez de decirle: lee la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, porque a los 3 años el niño judío ya memoriza y conoce la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a clamar. Los papás, yo quiero hacer una oración en esta mañana por los padres. Papá, levanta tu mano. Yo no vengo aquí a señalarte, vengo a animarte, mi hermano. Vengo a animarte. Levanta tus manos, papá, en el nombre de Jesús. Y las madres también, por supuesto. Levanta tus manos allí donde tú estás y comencemos a orar, comencemos a clamar, porque no es fácil criar un pequeño. El que diga que es fácil es un mentiroso. El que diga que eso es lo más fácil del mundo es un completo mentiroso. Es un mentiroso. Pero usted y yo, que conocemos del Evangelio del Señor Jesucristo, usted y yo que sabemos que estamos aprendiendo día con día, sabemos que no es fácil. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, venimos delante de ti, Señor, dándote gloria, honra, honor, poder y majestad. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres santo y maravilloso, Señor. Yo vengo orando por los papás, vengo orando por las mamás en esta hora, Señor. Vengo orando por cada uno de ellos, Señor, que sea su mano de misericordia, esforzándolos, Señor, llenándolos de valentía, llenándolos de sabiduría, llenándolos de amor, llenándolos de pasión, llenándolos de paciencia, llenándolos, Señor, de todo esfuerzo, mi Dios, para que puedan guiar, para que puedan guiar a esos pequeños, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.